la palabra el profesor Javier de la Torre, desde la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Bueno, pues muchas gracias por esa amable presentación. Para mí es un honor participar en estas jornadas de la Facultad de Teología de la Universidad de Deusto. Agradezco enormemente la invitación. Muchas gracias, Vicente, por también en tu persona por esta invitación concreta. Y para mí es una alegría compartir mesa virtual, no es mesa directa, mesa virtual con Javier Vitoria y con Roberto Noriega. Bueno, vamos al tema que es dolor e incertidumbre en la pandemia. Dolor e incertidumbre. Lo que voy a contar es simplemente una propuesta y un esbozo de propuesta, por si ayuda. Y es una reflexión un poco narrativa del tema. Lo primero que me gustaría decir es que voy a intentar realizarla, sabiendo que es un poco orgulloso, hacerla desde aquellas personas que están abajo. El dolor y la incertidumbre sobre todo afectan a los que están abajo. Aquellos que no tienen gran capacidad de hacer, sino que no pueden hacer nada. De aquellos que no tienen voz, sino solo les queda un hilo de voz. De aquellos que son los que no podemos y no son podemos. Son aquellos que están confinados, aquellos que tienen un ERTE, aquellos mayores que están solos. Bueno, desde alguna región de mi alma puedo decir que estoy conectado con ellos, aunque sería un insulto decir que verdaderamente soy uno de ellos. Pero voy a intentar hablar desde ahí. Para ello voy a utilizar un PowerPoint, y el PowerPoint intentará ayudarles a ustedes para intentar introducirnos en lo que pretende ser preguntas y reflexiones de fondo sobre el dolor y la incertidumbre en esta pandemia. Voy a utilizar la estructura de una tragedia. De una tragedia griega. Porque creo que mirado a fondo lo que tenemos delante es una tragedia. Primero presentaré los personajes, 3 personajes, y después haremos una descripción de los 3 actos de esta tragedia. Espero, si me permiten ponerme un poco cinematográficamente, que les guste y sobre todo que les ayude a pensar. Comparto pantalla para poder... Como he dicho, vamos a hablar desde abajo, desde los que no tienen trabajos esenciales, desde los que no podemos, desde los confinados. En esta tragedia que está siendo la pandemia, que tiene nombre de tragedia, pandemos, todos el pueblo, todas las personas, que afecta a todas las personas, pero afecta sobre todo a las personas de más abajo. El gran personaje es el ser humano, pero el ser humano que está abajo. El ser humano confinado. Y ese ser humano confinado, que es el personaje de esta tragedia, me gustaría que lo viéramos desde 3 perspectivas. Desde 3 perspectivas muy concretas. Si algo nos enseña la tragedia griega es que los seres humanos somos vulnerables. Pero si algo nos está enseñando también claramente esta tragedia, cuyo personaje es este ser humano que está abajo, que está confinado, que no puede, es claramente que la pandemia está levantando una crisis a todos los niveles. Es una policrisis. Y como toda la época de crisis, es una época de incertidumbre y es una época de grandes desigualdades. La pandemia está afectando sobre todo a los de abajo y está incrementando las desigualdades. La pandemia no se afronta de la misma manera con un piso de 200 metros cuadrados que uno de 40, con terraza que sin terraza, con recursos que sin recursos. Siendo una persona con dificultades de movilidad, siendo una persona que no tiene una red social, que teniendo una red social. Lo que es evidente es que esta pandemia está haciendo florecer muchas desigualdades de nuestro mundo.
El 70% de los infectados de esta pandemia en Chicago, por ejemplo, son afroamericanos y latinos. Cómo ha afectado en los barrios de Madrid y Barcelona en unos y en otros ha sido claro en muchas partes de la pandemia. Como nos acaba de decir Naciones Unidas hace poco en un informe, este año 2021, 47 millones de mujeres y niñas van a pasar a una extrema pobreza. La pandemia va a influir claramente en el incremento de la desigualdad. Y el incremento de la desigualdad desde una perspectiva trágica implica el incremento de la vulnerabilidad. Vulnerabilidad viene, como todos ustedes saben, de vulnus, herida. Lo que está haciendo esta pandemia es abrir las heridas. La primera es la desigualdad, pero también las heridas de las personas. Este es el primer rasgo del personaje de la pandemia. Una persona con mayores heridas que, lógicamente, una de las cuestiones que provocan a nivel de su propio cuerpo, a nivel de su red y a nivel de sociedad, es una mayor fragmentación social. El segundo rasgo de esta pandemia, claramente, es que la pandemia está poniendo delante, o está intentando poner delante, el tema de la muerte, el miedo a morir. Mucha gente no quiere morir. La mayoría de las personas no quieren morir ni quieren sufrir. Pero lo cierto es que esta pandemia llega en nuestras sociedades, sobre todo occidentales, en una época donde la muerte es un tabú, donde la muerte es ocultada, donde la muerte es negada, como nos han enseñado tantos libros y tantas experiencias humanas. Nos cuesta hablar de la muerte. Se nos ofrecen los telediarios solo con comparaciones, con números, pero no con imágenes. Matematizamos la muerte, la maquillamos la muerte, pero nuestras sociedades hoy tienen una gran dificultad claramente para asumir la muerte. Las obras de Philippe Ariès nos lo han demostrado. De épocas donde la muerte estaba socializada, hemos pasado a sociedades que tienen enorme dificultad de mirar de frente a la muerte. Por eso este personaje de esta tragedia, una de las cosas que se le está poniendo delante en esta pandemia, claramente es su condición mortal. Decía Ernst Becker, ya en los años 70, que una cultura se puede caracterizar claramente por los recursos que tiene para afrontar la muerte, por las narrativas, por las épicas, por el sentido para afrontar la muerte. Nuestra cultura está bastante desarmada ante la muerte, porque la niega. Y vivimos en una sociedad donde este personaje, con su máscara, unos reprimen la angustia, reprimen el dolor, reprimen la realidad, encerrándose más, y otros negándola, saliendo irresponsablemente. Por eso hace falta hoy en día pues esa sabiduría de las personas que saben acompañar y afrontar e integrar la muerte, como Kubler-Ross tantas veces nos enseñó. En una de sus obras nos dice: los que aprenden a conocer la muerte, más que tenerle miedo y luchar contra ella, se convierten en nuestros maestros de la vida. Esta sería la segunda característica de este personaje. La tercera es que vivimos ahora en unos momentos de pandemia donde se ha deteriorado la vida social. Se ha deteriorado la polis, se ha deteriorado el demos, la democracia. Estamos todos recluidos, confinados, con dificultad de encuentros, con dificultad de comunicación. Es el momento donde muchos se han recluido en las casas, y es el momento del hogar. Y aquí me gustaría recoger este libro tan importante del filósofo español Josep María Esquirol, catalán, La resistencia íntima. Es el momento donde muchas personas hemos estado en esta pandemia solos o con muy pocas personas mucho tiempo. Por eso es el momento del hogar. Es el momento también donde el hogar se ha convertido en este momento de pandemia en lugar de resistencia. Dice Esquirol, vivir es resistir.
Existir es resistir. Y es importante darnos cuenta que la resistencia se ha concentrado sobre todo en las casas, en los hogares. La resistencia no es algo pasivo, sino simplemente la conciencia que no es el momento de la conquista, no es el momento de la búsqueda del poder, no es el momento de lanzarse fuera, sino el del repliegue, del cobijo, de guarecerse para centrarse en lo esencial, centrarse en los vínculos, resistir de lo esencial. Por eso este personaje de la pandemia, y ya cerramos esta primera parte de presentación del personaje y pasamos a la segunda, es un personaje vulnerable, mortal y resistente. La tragedia que creo que supone el dolor y la incertidumbre de la pandemia se puede resumir en 3 actos, que lo haremos con los 3 grandes maestros de la tragedia griega, que en el fondo nos plantean 3 preguntas muy serias a la sociedad, a la cultura y a la teología. La primera lo haremos de la mano de Eurípides, gran Eurípides, que ya simplemente leída podemos decir que es una frase contracultural. La vida no es verdadera vida, sino dolor. Lo que está planteando la pandemia fundamentalmente es en estas sociedades que hemos creado del bienestar, del placer, del ocio, a veces de la felicidad maquillada, la presencia del dolor. La presencia del dolor y sobre todo del sufrimiento. Sufrimientos físicos, sufrimientos psicológicos, sufrimientos espirituales, sufrimientos existenciales, sufrimientos sociales. Está en mitad de unas sociedades construidas sobre el bienestar, planteándose, presentándose de manera evidente el tema del dolor. Y como la muerte a veces nos cuesta integrarlo. Pero si algo nos está planteando esta pandemia, es la necesidad de reconocer que no hay vida sin dolor y sufrimiento. Que la vida no es verdadera vida, sino dolor. Y que no hay vida si solo nos centramos obsesivamente o primariamente en evitar el dolor, con una medicina siempre preocupada por prevenir el dolor, prevenir las enfermedades, que no podemos centrar la vida en simplemente buscar aliviar todo dolor. Lo que está planteando esta pandemia, de manera grave a mí me parece que es uno de los temas de fondo, es que más importante que el placer, más importante que evitar el dolor, es encontrar motivos por los cuales merece la pena vivir, merece la pena el sacrificio, merece la pena el esfuerzo. Nos hacen falta en terminología aristotélica dianas, hacia los cuales disparar el blanco. Nuestras sociedades a veces del bienestar estaban un poco desorientadas y quizá hemos perdido, como decía Tierno Galván ya hace muchos años, nuestro alcalde de Madrid, hemos perdido los fines y vivimos en sociedades de medios. Y lo que es evidente es que la pandemia está planteando la realidad del dolor. Ahí tienen en la diapositiva muchas realidades. No podemos reprimir en una cultura el sufrimiento y el dolor. El dolor de 4 millones de parados, de 750.000 personas en ERTE, de 2 millones de mayores que viven solos, muchos de ellos no queriendo vivir solos, otros queriendo vivir solos. Muchas personas con profundas depresiones, muchas personas con discapacidad, personas en residencias, familias que les cuesta salir adelante, esas parejas al límite, esas familias monomarentales mayoritariamente que tienen que salir adelante y tantos que han perdido familiares que se encuentran en duelo. Hay mucho dolor y por eso creo que uno de los temas que plantea esta situación de la pandemia es cómo afrontamos la tensión de la vida entre el dolor y el bienestar, entre solo gestionar y calcular placeres y dolores y encontrar fines, metas que merezcan la pena en la vida. El segundo acto de esta tragedia que quiero plantear, lo plantearé desde la mano de Sófocles.
de lo cual hablamos poco, pero yo creo que somos bastante conscientes. La pandemia está planteando de fondo lo que decía Sófocles. Para quienes tienen miedo, todos son ruidos. La pandemia es un momento donde se están poniendo de manifiesto muchas cosas. Están saliendo a la luz no solo dolor y sufrimiento hondos, no solo está saliendo la vulnerabilidad, la desigualdad, sino también está saliendo a la escena de este teatro, de esta tragedia, mucho humo, mucho ruido. En tiempo de desolación no hacer mudanza, decía San Ignacio. Estamos en tiempo de desolación, en tiempo de cambio de paradigma, de cambio de situación, de cambio cultural. Y hay muchos que están aprovechando para hacer mudanzas, para revolverlo todo, para mantenerse en sus puestos de privilegio, para mantener el poder, para mantener su situación económica y sin miedo a hacer grandes despidos. Bueno, es una época claramente donde se está dando, y es importante darse cuenta, en este momento de tensión, y yo diría tensión trágica, la tensión entre la ficción y la realidad, entre el ruido y la experiencia de lo real, de la brutalidad de lo real. Y hay mucha gente que hace ruido. Y están apareciendo en la escena, en este segundo acto, muchos actores que hacen ruido. Desde muchos políticos ineptos, muchos políticos populistas, científicos dogmáticos que nos venden soluciones y nos hacen promesas, intelectuales excitados que nos interpretan la realidad, unos apocalípticos, otros integrados, unos diciendo que vamos a una gran civilización rural, otros que vas a incrementar la ciudad, unos que vamos a hacer un nuevo comunismo, otra una nueva versión del capitalismo, y unos medios de comunicación que a veces también hacen mucho ruido, que no ayudan a veces a digerir la situación. No todos, pero lo que está poniendo de manifiesto claramente esta pandemia, me parece a mí, que es importante reconocer, es que también hay mucho ruido. Y el ruido a la gente que está abajo le da mucho dolor. Porque se da cuenta, muchos que están abajo, muchos que no son el ethos, sino el pathos de la sociedad, que padecen esta sociedad, que muchas promesas son vanas, que los políticos no pueden tanto, que los intelectuales no comprenden tanto, que los científicos no saben tanto y que los medios a veces no nos informan tanto. Y a veces eso agudiza el dolor, porque descubre mucho en esta escena, en mitad de esta tragedia, se aumenta la tragedia cuando aparecen en mitad de la sociedad muchas máscaras, muchos ocultamientos, muchos alejamientos, muchas marionetas, muchos títeres. Tercer acto, y vamos cerrando, para ajustarnos al tiempo. El tercer acto me parece que es evidente. El tercer acto lo veremos o lo analizaremos desde la mano de Esquilo. Decía Esquilo, la mayoría de los seres humanos prefieren parecer a ser. Creo que esta pandemia, una de las cosas que está planteándose es el desafío a las personas humanas y la posibilidad de convertirse este tiempo de pandemia en un tiempo de ser y en un tiempo de parecer. Muchos seguirán con las máscaras, muchos seguirán pues como marionetas, como actores, como títeres, muchos seguirán haciendo humo, pero también es un tiempo y una oportunidad de ser. Es un tiempo donde encerrados, confinados, con menos relaciones, es una oportunidad para vernos desnudos, para vernos quiénes somos y también para escuchar lo que tenemos al lado. Por eso es un tiempo de ser y un tiempo de inclinar el corazón y descubrir la importancia de los vínculos. En esta pandemia es cierto que muchas personas han afrontado la pandemia con recursos, con resistencias íntimas, que les han ayudado a profundizar en lo que son
a profundizar en lo que significan, a profundizar en lo que significa su sociedad. Muchos mayores se han encontrado desnudos, pero se han encontrado en lo esencial. Se han concentrado en lo poco. Han descubierto lo importante. Muchos mayores solos han restablecido relaciones. Han utilizado el móvil. Han llamado a personas con las cuales antes casi no hablaban. Se han reconciliado. Este tiempo de pandemia también está siendo un tiempo de ser, de concentración, de memoria, de abrir los álbumes de fotos, las cajas de fotos que nunca pusimos, de recuerdos, de memoria, de volver a ver películas que verdaderamente nos impactaron, de llamar a vecinos, de ayudar a personas. Por eso este tiempo, como nos plantea Esquilo, este tiempo de pandemia es un tiempo claramente que plantea la tensión entre seguir viviendo en el parecer o seguir viviendo en el ser. Y ese ser es el que uno encuentra, no solo se encuentra a sí mismo, sino cuando bucea en sí mismo, se encuentra en la memoria, en la historia, en las relaciones, lógicamente a los otros. Y es también la posibilidad de un tiempo de apertura nueva, de reconciliación, de ampliación, de vida, de nuevas amistades hacia los otros. Y terminamos, que me quedan 5 o 6 minutos, con un canto final, como tantas tragedias vivas, o con un coro final. Y lo hacemos positivamente de la mano de Antígona, la gran Antígona, una mujer coraje, que tuvo la capacidad en mitad de una situación difícil, ante la muerte de su hermano, enfrentarse al rey Creonte, enfrentarse a ese rey porque cree que era mejor morir que vivir indignamente viendo que el cuerpo insepulto de su hermano estaba sin enterrar. Y no tiene miedo de arriesgar, no tiene miedo de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay cosas, hay cierto dolor que te saca de ti mismo y te implica arriesgar. Arriesgar por los otros y arriesgar por lo que merece la pena, arriesgar por lo digno, es quizá lo que más ennoblece al ser humano. Y por eso, en ese momento, Antígona, después de realizar su reflexión interna ante Creonte, dice: ahora en cambio no me aflijo. Cuando uno en la incertidumbre arriesga ante el dolor, arriesga ante la injusticia, hay un momento donde uno siente que no se aflige. Por eso creo que es este tiempo de ser, este tiempo de la brutalidad de lo real, este tiempo de dolor, este tiempo de desigualdad, este tiempo de muerte y este tiempo de resistencia, una oportunidad para la comunidad cristiana. Como decía Med en su maravilloso libro Memoria Passionis, la mirada de Jesús no se detiene primero en el pecado, se detiene primero en el sufrimiento. La comunidad cristiana tiene ahora una oportunidad de no reprimir el dolor, y sobre todo las comunidades cristianas del primer mundo, porque las del tercer mundo están acostumbrados a vivirlo de manera cotidiana, a resistir cotidianamente así. Por eso, este tiempo de pandemia es un tiempo de recuperar esa dimensión cristiana, de un Jesús que sale a los caminos y sobre todo un Jesús que cura, que se acerca a las heridas, a los vulnerables y cura las heridas. Un Jesús curador, una comunidad cristiana que cura. Y segundo, es una oportunidad para la comunidad cristiana porque es un tiempo, como todo dolor, es un tiempo de salida, es un tiempo de éxodo. El propio Jesús, y que me perdone el profesor de Cristología, Javier Vitoria, el propio Jesús fue sacado por el dolor de un mundo estrecho, por el dolor de los extranjeros, por el dolor de los samaritanos, por el dolor de la mujer sirofenicia, por el dolor del romano, por el dolor
de los no judíos, por el dolor del inmigrante. Ese Jesús que se compadecía de todos fue descubriendo la gran amplitud del reino de Dios, más allá de las fronteras de mi nación, de mi religión, de mi raza o de la ley. Fue aprendiendo y saliendo hacia un horizonte universal de un reino de Dios gracias al dolor. Gracias a que en esos caminos Jesús no se replegó al dolor, sino Jesús abrió su corazón al dolor. Por eso termino, para dar la voz a mis compañeros, pues termino con una pequeña reflexión final. Una pequeña reflexión final que no es la hora de lo alto, de los cielos, sobre mí, como decía Kant, ni la ley moral en mí. Es la hora del horizontal, de la vinculación, del hogar, de la amistad, de la fraternidad, del cuidado. En esta hora de secuestros de lo público, creo que es importante desde la resistencia íntima que estamos viviendo muchos en los hogares, en los pequeños lazos, en los lazos fundamentales, pues ir germinando un mundo nuevo donde las alianzas y los pactos desde lo esencial y desde los cuidados sean esencial. Por eso esta es la tragedia que he querido plantear, con una serie de preguntas. El dolor y la incertidumbre de la pandemia han planteado una crisis que ha desatado más vulnerabilidad, más desigualdad, más mortalidad, más necesidad de resistencia, más necesidad de encarar el dolor con madurez, más necesidad de encarar la realidad y la brutalidad de la realidad con madurez, y no con ficciones, con principios de realidad y no de ficción, y por supuesto, la necesidad de ir encontrándose a uno mismo para encontrar en el corazón de uno mismo, como decía Pedro Casaldáliga, su corazón lleno de nombres. Pues muchas gracias, eskerrik asko. Muchas gracias, Javier, eskerrik asko, por tus aportaciones, tus reflexiones, sobre las que después tendremos ocasión de dialogar.